Me gusta este acuerdo, así que estoy completamente de acuerdo contigo sobre la importancia del nacionalismo. Y nuevamente está incrustado en el concepto de un Estado-nación. Pero si quitáramos a Estados Unidos, los taiwaneses, y aquí discrepo un poco contigo, la mayoría de los taiwaneses, la abrumadora mayoría de los taiwaneses, no quieren ser parte de China. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que si Estados Unidos no estuviera en Asia, en absoluto, todavía habría un conflicto sobre la frontera entre China e India? Permíteme aclarar eso. No, la aclaración es importante, porque si no fuera por los Estados Unidos, los conflictos se habrían tratado como conflictos fronterizos. Y como sabes, China ya ha resuelto pacíficamente alrededor de 10 conflictos fronterizos de 14. Es irrelevante. Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete. También considera convertirte en miembro de YouTube, en Patreon o donar pequeñas cantidades a través del enlace que se encuentra en la caja de descripción. Dependemos de ti. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor John Mearsheimer. El profesor Mearsheimer es un teórico realista, lo que significa que piensa que el sistema internacional está dominado por grandes potencias, y en su búsqueda de seguridad y competencia, a veces llegamos a la guerra. Aparte de las teorías, ha participado en debates sobre políticas. Se manifestó abiertamente en contra de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, el apoyo de Estados Unidos a Israel y la provocación de la OTAN contra Rusia. Profesor Mearsheimer, bienvenido a India y Global Left. Qué honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Pero comencemos con China, porque aparentemente con las guerras arancelarias, el centro de gravedad de la política parece haberse desplazado a la relación Estados Unidos-China. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este gesto? What are your thoughts about where this is heading towards? Bueno, a principios de la década de 1990, cuando China todavía era un país en desarrollo y no una gran potencia, Estados Unidos siguió una política de compromiso. Esa política estaba diseñada para convertir a China en un país rico e integrarlo en la economía internacional, integrarlo en instituciones internacionales. La suposición era que se convertiría en una democracia liberal y todos viviríamos felices para siempre. Yo argumenté, y este fue uno de los argumentos centrales en mi libro, La tragedia de la política de las grandes potencias, que se publicó en 2001, que China no podría ascender pacíficamente. De hecho, al convertir a China en un país rico, Estados Unidos estaba en efecto convirtiendo a China en una gran potencia. Cuanto más poderosa se volviera China, más difícil sería para Estados Unidos tratar con China. Creo que eso es lo que ha sucedido. Creo que aproximadamente en 2017, China se convirtió en una gran potencia. Y no es casualidad que en 2017, después de que Trump se mudara a la Casa Blanca por primera vez, abandonara el compromiso y adoptara una política de contención. Ahora, hasta el segundo mandato de Trump, esa política de contención contra China involucraba en primer lugar la creación de una estructura de alianza militar en Asia Oriental que pudiera contener a China,
Y en segundo lugar, derrotar a China en la competencia por desarrollar tecnologías de alta gama. Esas eran las dos dimensiones de la competencia entre Estados Unidos y China hasta la segunda administración de Trump. Y ahora Trump ha añadido una tercera dimensión importante, que es la guerra comercial. Y parece que esto efectivamente va a terminar con casi todo el comercio entre Estados Unidos y China. Todo esto te dice que Estados Unidos y China están involucrados en una intensa competencia de seguridad donde hay una seria posibilidad. Quiero subrayar esa palabra, posibilidad. No estoy diciendo que esto vaya a suceder axiomáticamente. Hay una seria posibilidad de una guerra entre grandes potencias entre China y Estados Unidos. Así que, solo diría sobre los desarrollos recientes, la imposición de aranceles a China y la imposición de aranceles de China a Estados Unidos en represalia, que esto no es terriblemente sorprendente porque a medida que China se hizo más y más poderosa, era, en mi opinión, inevitable que Estados Unidos y China fueran rivales. Supongo que quiero dar un paso atrás aquí para preguntarle sobre su recomendación política hacia el compromiso con China, porque a menudo hay un aspecto de sus escritos que solo habla sobre la realidad, pero también hay aspectos donde usted aboga por políticas. Lo hemos visto en Irak, Israel, Rusia y así sucesivamente. Entonces, ¿cree usted personalmente que Estados Unidos debería contener a China? Y si es así, ¿cuáles deberían ser los medios y formas de contener a China? No hay duda en mi mente de que Estados Unidos debería contener a China. Mi teoría de la política internacional me dice que a medida que China se vuelve más poderosa, lo inteligente para China es dominar Asia Oriental de la misma manera que Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Y la razón por la que querrías hacer eso si eres China es que es la mejor manera de mejorar tu seguridad. Cuanto más poderoso eres en tu propia región, y por supuesto, si te conviertes en un hegemón regional, has alcanzado la cúspide del poder en tu región, entonces maximizas tu seguridad. Estados Unidos es un hegemón regional en el hemisferio occidental. Y si China es inteligente, intentará convertirse en un hegemón regional en Asia Oriental. Sin embargo, esto no está en el interés nacional. Estados Unidos tiene un interés particular en asegurarse de que China no sea un hegemón regional. Así que el resultado final es que habrá un choque entre China buscando la hegemonía regional y Estados Unidos tratando de prevenirlo. La manera de que Estados Unidos lo prevenga es contener a China. Creo que es esencial construir una estructura de alianzas en Asia Oriental que pueda contener a China. Creo que la competencia entre Estados Unidos y China sobre tecnologías de vanguardia como la IA, la computación cuántica, los microchips y demás, es una competencia que Estados Unidos quiere ganar, o al menos quiere asegurarse de que China no gane. Estoy a favor de esas dos dimensiones de la competencia. Creo que son inevitables. Sin embargo, pienso que la guerra comercial, ciertamente tal como la ha diseñado Trump, es una tontería. Creo que permíteme retomar ese punto de inevitabilidad. Revisé tu libro, La tragedia de la política de las grandes potencias. Es un buen libro. Me gustó mucho tu análisis de los casos históricos de las guerras napoleónicas francesas, Alemania, Japón imperial. Podemos discutir sobre la Unión Soviética. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre eso más tarde, pero basándome en esa historia, que es en gran medida, como yo lo veo, una historia donde los imperios solían ser muy centrales para la geopolítica, ¿has teorizado que el futuro también significaría que el ascenso de China tendría, digamos, un realismo agresivo o un impulso expansivo hacia adelante? Pero mi pregunta es, hay una gran suposición ahí, ¿no es así? Porque estamos viviendo en la era de los estados-nación, donde el nacionalismo ha aumentado enormemente,
incluso en Asia. De hecho, con respecto a la alianza que acabas de mencionar, muchos países no son amigables con China. ¿Cómo se puede imaginar que China pueda ascender haciendo lo que Estados Unidos hizo a Haití, a Cuba, a Nicaragua, a Honduras, o lo que el Imperio Británico hizo a India, o lo que Alemania hizo en los periodos de entreguerras? ¿Qué tan fuerte es ese argumento? Quiero dejar claro que, en primer lugar, mi argumento no tiene nada que ver con los imperios coloniales. Los imperios coloniales no son importantes en mi historia. Lo que importa son los estados, en particular las grandes potencias. Este es un libro titulado La tragedia de la política de las grandes potencias. Así que se trata de las relaciones entre grandes potencias. El segundo punto es que estoy completamente de acuerdo contigo sobre la importancia del nacionalismo. He sostenido durante mucho tiempo que es la ideología política más poderosa del planeta. Además, cuando hablamos de estados hoy en día, no estamos hablando simplemente de estados. Estamos hablando de estados-nación. Y el concepto de un estado-nación se trata básicamente de nacionalismo. Estado-nación, ¿verdad? El estado nacional. Entonces, estos son estados-nación. También añadiría a esto, y esta es una de las principales razones por las que me opongo a la guerra de Irak, que es una tontería en la mayoría de los casos invadir otro país, porque lo que sucederá es que te encontrarás con un avispero debido al nacionalismo. Ese estado-nación que invades no querrá que amenaces su soberanía y te causará todo tipo de problemas. Así que mi opinión es que te mantengas alejado de lugares como Afganistán. Si eres inteligente, te mantienes alejado de lugares como Irak. Y cuando era joven, aprendí esta lección durante la guerra de Vietnam. Así que estoy completamente de acuerdo contigo en la importancia del nacionalismo. Y de nuevo, está incrustado en el concepto de un Estado-nación. Pero lo que debes entender sobre China es que ya controla una gran extensión de territorio en el continente asiático. Y no estamos hablando de que China invada otros países en el continente asiático. Ese no es el problema aquí. Esto no es como la Guerra Fría, donde nos preocupaba que la Unión Soviética atacara Europa Occidental. China controla el continente asiático. No estamos amenazando a China en el continente asiático. China tiene intereses en, número 1, el Mar del Sur de China, número 2, Taiwán, y número 3, el Mar de China Oriental. Estos son los tres principales puntos de conflicto, y ahí es donde tenemos que concentrarnos en contener a China. Tenemos que asegurarnos de que los chinos no invadan Taiwán. Tenemos que asegurarnos de que no dominen el Mar del Sur de China o el Mar de China Oriental. Supongo que es precisamente ahí donde habría llevado esta conversación, porque un lado de tu argumento se basa en la teoría, en lo que ha sucedido en el pasado. Por supuesto, como señalaste correctamente, no usas el imperialismo como una categoría de análisis. Pero no obstante, creo que la era del imperio merece ser mencionada en ese análisis, precisamente porque estamos viviendo en una era de nacionalismo. Pero aparte de eso, creo que dejando la teoría de lado, es útil repasar horizontes señales gentes. Y has mencionado tres: Taiwán, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. Tu crítica diría que Taiwán es un caso completamente especial. Quiero decir, conoces la historia de China. Soy estudiante de historia. Es un caso especial porque tanto China como Taiwán tienen historias complejas, pero definitivamente hay mucha gente en Taiwán que todavía cree en ambos lados del estrecho de Taiwán, que son parte de una sola China. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿qué tan correcto es que incluso si por un momento asumimos que China tendría una toma agresiva de Taiwán, supongamos? No creo que sea correcto. Average of that explains China's engagement with the rest of Asia? Bueno, el punto es que China tiene un interés particular en tomar Taiwán porque cree que es un territorio sagrado chino y que pertenece a China, ¿verdad?
Pero el punto importante aquí es que si China tomara Taiwán, tendría todo tipo de implicaciones estratégicas para el equilibrio de poder en Asia Oriental. Si China dominara el mar de China Meridional y el mar de China Oriental de la manera que desea, si tomara Taiwán, si empujara a los estadounidenses más allá de la primera cadena de islas y luego de la segunda cadena de islas y los sacara de Asia Oriental, esto tendría enormes consecuencias en el equilibrio de poder en Asia Oriental. Y esto significaría que tendría consecuencias para los estados locales en la región, países como Vietnam, Filipinas, Japón, Corea del Sur y así sucesivamente, y también para la India. Así que este es un tema muy importante. Taiwán, por razones estratégicas, así como por razones nacionalistas. En cuanto a la cuestión de la geoestrategia, quiero decir, en primer lugar, todos lo saben, pero aún me gustaría reiterarlo. Gran parte de esa geoestrategia está ahí debido a la presencia masiva de Estados Unidos. Y luego la pregunta se convierte en, ¿qué está mal? ¿O cuál es la consecuencia que percibes si Estados Unidos se retirara, digamos, del mar de China Meridional? Porque muchos de esos conflictos son conflictos fronterizos. Una gran parte del conflicto es, por supuesto, geoestratégica. ¿Quién dominará la región? Pero muchos de los conflictos sobre las islas, sobre estas líneas discontinuas y demás, son esencialmente conflictos fronterizos, porque solían haber imperios. Y cuando los imperios se desmoronaron, mencionaste a India. El conflicto entre India y China es precisamente algo que muchos de nosotros vemos como conflictos fronterizos, en lugar de algo de nacionalismo que ahora estamos construyendo desde el lado indio. Mi pregunta para ti es que muchas personas como nosotros verían la volatilidad de esta geopolítica emergiendo precisamente de la presencia de Estados Unidos en primer lugar. Si Estados Unidos no estuviera en Asia Oriental, no haría ninguna diferencia en el conflicto entre India y China en términos de su intensidad. No hay duda al respecto. Y lo mismo ocurre con respecto a Taiwán. Si quitaras a Estados Unidos, los taiwaneses, y aquí discrepo un poco contigo, la mayoría de los taiwaneses, la abrumadora mayoría de los taiwaneses, no quieren ser parte de China. De acuerdo. Han desarrollado una identidad taiwanesa. Ha habido historias, sí. Entonces, si hubiera un referéndum, los taiwaneses votarían por seguir siendo independientes y convertirse en un Estado-nación de jure en lugar de una integración laxa. Los taiwaneses quieren ser un Estado soberano, y los chinos no aceptan eso. Creen que Taiwán es parte de China, es un territorio sagrado. Así que tienes este desacuerdo fundamental allí, y eso es independiente de los Estados Unidos. Y ciertamente sabes que los japoneses y los chinos tienen una rica historia de guerras y de odiarse mutuamente. Todo lo que tienes que hacer es retroceder a 1931, cuando los japoneses tomaron Manchuria, y luego a 1937, cuando estalló la guerra a gran escala entre Japón y China, que duró hasta 1945, para reconocer que el potencial de conflicto entre Japón y China está siempre presente, ya sea que Estados Unidos esté ubicado en la región o no. El punto sobre Estados Unidos es que probablemente sea necesario tener a Estados Unidos en Asia Oriental con el propósito de contener a China. Si Estados Unidos no estuviera allí, no creo que los japoneses y los otros países en Asia Oriental pudieran hacerlo por sí mismos. Ayúdame a seguir una secuencia de argumentos aquí, porque inicialmente dijimos que según tu marco de análisis realista, es importante contener a China desde la perspectiva de Estados Unidos, porque el ascenso de China sería perjudicial, supongo, no solo para reducir el poder de Estados Unidos, sino también para muchos otros. ¿Es correcto? ¿Es esa la suposición? Bien, si eso es correcto, entonces en la respuesta de seguimiento dijiste que si no fuera por Estados Unidos, concedido, el problema de Taiwán es un caso especial, como admito,
Hay casos de eso en todas las naciones-estado postcoloniales, donde los nacionalismos fueron en diferentes direcciones. No discutamos Taiwán por un momento, pero en términos de otras naciones, hablemos de la coexistencia pacífica de Japón y China. ¿Qué nos hace creer que eso no es posible sin Estados Unidos? El mar de China Oriental. Pero eso es Estados Unidos. No, eso es... Por el contrario, son los japoneses y los chinos. Hay un puñado de rocas, pequeñas islas en el mar de China Oriental que están amargamente, estoy eligiendo mis palabras con cuidado aquí, amargamente disputadas por Japón y por China. ¿Pero realmente crees que esos conflictos fronterizos, que yo definiría como conflictos fronterizos, realmente amenazarían la paz? Estos conflictos fronterizos necesariamente llevarían a las dos naciones a la guerra en la actualidad. Sí, existe una seria posibilidad de que si Estados Unidos no estuviera allí, e incluso con Estados Unidos presente, Japón y China podrían entrar en un conflicto por lo que los japoneses llaman las Islas Senkaku y los chinos llaman las Islas Diaoyu. No debes subestimar el potencial de problemas. ¿Y crees que esos conflictos habrían existido incluso sin los Estados Unidos? Porque antes dijiste que muchos de estos conflictos son por la polarización en la geopolítica. Por ejemplo, el AUKUS, este tipo de cerco masivo a China, incluyendo a los Estados Unidos, hasta Australia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que si Estados Unidos no estuviera en Asia, en absoluto, todavía habría un conflicto sobre la frontera entre China e India? Los Estados-nación habrían tenido conflictos sobre fronteras. En cuanto a India y China, definitivamente hay 4,000. Pero permíteme calificar eso. No, la calificación es importante porque si no fuera por los Estados Unidos, los conflictos se habrían tratado como conflictos fronterizos. Y como sabes, China ya ha resuelto pacíficamente alrededor de 10 conflictos fronterizos de 14. Es irrelevante. Hay un intenso conflicto fronterizo entre China e India, y te estoy diciendo que creo que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Podrías quitar a los Estados Unidos y aún tendrías ese conflicto fronterizo. El conflicto fronterizo no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Fue porque hubo dos imperios que se desmoronaron y de eso surgieron los Estados-nación. Pero no son los Estados Unidos. La polarización, no. Lo que estoy diciendo es que la mayor polarización del Quad, de AUKUS, ya sabes, usando diferentes bases en el Océano Índico, es precisamente por la presencia de los Estados Unidos. Vos has nom supremo Ford, de cheque hablado de hath devrites sin Estados Unidos. Eso es un tema diferente. That's a different issue. The point that we were debating to begin with. El punto que estábamos debatiendo al principio era si los japoneses y los chinos estarían enfrentados por el mar de China Oriental y en particular por esas pequeñas islas. Esa era la cuestión. Y dijiste que si se quitara a Estados Unidos, entonces el conflicto básicamente desaparecería. No dije eso. No, tú no dijiste eso. Dije que si Estados Unidos no estuviera allí, especialmente en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, entonces los conflictos habrían sido de menor intensidad y limitados a conflictos fronterizos, como hemos visto en el caso de Asia Central, por ejemplo. Hubo muchos conflictos fronterizos, entre comillas, con China y muchos estados de Asia Central de la antigua Unión Soviética. Muchos de ellos se han resuelto de manera mucho más pacífica porque fueron tratados como conflictos fronterizos. ¿Se han resuelto pacíficamente? No has podido resolver pacíficamente el conflicto fronterizo de India con China. No has podido resolver pacíficamente el conflicto sobre esas islas. Esto es básicamente un juego de suma cero.
basically a zero-sum game. Yeah, but what I'm asking, Professor, is that the Sí, polarization makes pero lo it que estoy worse. preguntando, For profesor, example, es si la polarización lo case of empeora. India and China, Por ejemplo, if you en el look caso at the preciso de years India y before China, 2014, si observas los años let's say antes de this is 2014 2017 y or se 18 intensificó when China and enormemente India desde further, 2017 o came to 2018, blows in the cuando los Himalayas, soldados chinos e indios se enfrentaron en el Himalaya, durante el periodo intermedio antes de eso, había un avance mucho más optimista y menos nacionalista hacia la resolución del conflicto. nationalistic limping forward towards the resolution of the conflict. You know why that's the case? Because China was ¿Sabes por qué es así? Porque China no era una gran potencia. a great power. Lo que ha sucedido aquí es que China se convirtió en una gran potencia. Y cuando se convirtió en una gran potencia, se volvió más agresiva. Y cuanto más poderosa se vuelve China, más probable es que intente imponer un acuerdo fronterizo a la fuerza a la India. Así es como funciona la política de las grandes potencias. Por eso dije que no era del interés de la India, no era del interés de Taiwán convertir a China en una gran potencia. Recuerdo cuando fui a Taiwán en 2014, tuve una conversación cara a cara con el presidente de Taiwán, el presidente Ma. Y el presidente Ma estaba muy interesado en interactuar con China y ayudar a que la economía china creciera. Le dije que esto era un gran error. Vas a convertir a China en una gran potencia. Y China tiene a Taiwán en la mira. And China has its gun sights on Taiwan. It Also, a wants lot of Además, muchos negocios taiwaneses dependían del ascenso de China. Absolutamente. Eso es exactamente correcto. exactly right. And he said that was a good thing. And I Y él dijo que eso era algo bueno. Y yo dije, desde un punto de vista geopolítico eso no tiene sentido. with India. Pero esto es exactamente lo que sucedió con India. El problema que enfrenta India ahora, y he hablado con varios indios que reconocen esto, es que China se está volviendo cada vez más poderosa. De hecho, se podría argumentar que la brecha entre India y China se está ampliando. Esto es una mala noticia para India porque las grandes potencias les tienden a intentar resolver las cosas con amenazas coercitivas o, a veces, con fuerza militar cuando llegan a ser realmente poderosas. Military force, when they get to be really powerful. I guess here we read the situation. Supongo que aquí interpretamos la situación de manera un poco diferente. Quiero decir, creo que la escalada ocurrió precisamente porque los nacionalistas hindúes llegaron al poder, lo que significó una forma de nacionalismo mucho más agresiva en India. Por otro lado, con Pakistán, la brecha entre India y Pakistán también ha aumentado. Ahora que has despojado de poder a los musulmanes en India, necesitas una pieza más grande para los nacionalistas hindúes galvanicen tu nacionalismo. Pero esa es una visión interna de cómo veo la situación. Internal view of how I look at the situation. You're switching. Estás cambiando el enfoque al conflicto entre India y Pakistán. Estamos hablando de India y China. About the India. No, I'm saying that's important if you take No, estoy diciendo que eso es importante si adoptas una perspectiva interna, como yo lo hago. Mi perspectiva interna es que la escalada desde 2017 no refleja una escalada de asimetría, como dijiste, sino más bien un cambio en la política interna de India, que convirtió al nacionalismo en la pieza central. policy of India, which made nationalism the central piece. Eso puede ser cierto, pero no estábamos hablando de eso. Por supuesto que no. Estábamos hablando de India y China. Yeah, no, because your explanation was that India Sí, no, porque tu explicación fue que el conflicto entre India y China se había intensificado precisamente porque la brecha ha aumentado. De hecho, si acaso, yo veo mi campo como la economía. Diría, hablando económicamente, no en términos de tecnología específica, no en términos militares, pero hablando económicamente, creo que hemos visto el pico de asimetría entre China e India. Es muy probable que India crezca a un ritmo mucho más rápido. No voy a entrar en la naturaleza del crecimiento y todo eso. Todo lo que diré es que espero que tengas razón. Entonces creo que una buena pausa aquí probablemente nos ayudaría a pasar a Rusia y Ucrania y otros temas en los que creo que estamos de acuerdo. Quiero decir, creo que este es el único caso en el que no estuvimos de acuerdo. Y creo que como en la diplomacia, la gente dice que se debe comenzar con algo en lo que la gente esté de acuerdo y luego pasar a los desacuerdos. Pero creo que en marketing se dice que debes mostrar las cosas más interesantes al cliente al principio. Y así es como creo que empecé. Pero discutamos un poco. But let's discuss a little. Me gustan los desacuerdos.
Absolutamente. White Dignoistam is your turn. Yes, and a part of the reason why Sí, y parte de la razón por la que me estoy enfocando en otras cosas es que hay muchos espacios de medios alternativos donde participas de manera regular o periódica con quienes tenemos una tremenda solidaridad. Y ha sido un trabajo excelente. Has estado hablando mucho allí y no quería hacerte repetir todo. Así que esa también fue parte de la razón por la que estaba y todavía estoy tratando de enfocarme en otros aspectos. Además, leí tu libro. Entonces, profesor Mearsheimer, hablemos de la Unión Soviética por un momento, porque sentí que mientras el caso chino es una especie de teoría y especulación, y mientras el caso de Francia, no discutiste tanto sobre Gran Bretaña, pero se puede añadir eso a la mezcla. you didn't discuss Britain as much, but one can add that into the soup. The United States, Japan, Los Estados Unidos, Japón y así sucesivamente tienen una historia muy sólida como hegemones regionales. Tengo una pregunta sobre la Unión Soviética. No tengo ninguna disputa contigo en que la Unión Soviética fue un hegemón regional cuando se mira desde la perspectiva de Europa del Este. Hungría en el 56 y Praga en el 68 fueron solo momentos en los que esas relaciones se aclararon. Y uno también puede dar un paso atrás y ver que la historia en la región de Europa del Este no ha juzgado muy favorablemente a la Unión Soviética, aunque ha habido un cambio en la política que se debe tener en cuenta. Pero mi pregunta para ustedes, si uno va más allá de Europa del Este y observa el compromiso de la Unión Soviética en otras partes del mundo, y usted conoce la historia mejor que yo, definiría eso como una historia agresiva y expansiva. Pregunto esto porque existe esta visión generalizada sobre la Unión Soviética, que era un imperio. Sé que eso no es importante para su categoría de análisis, pero ¿fue agresiva? Dado que el realismo agresivo es definitivamente su categoría de análisis, ¿lo definiría como agresivo? Creo que Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en una competencia de seguridad global a lo largo de la Guerra Fría. La intensidad de esa competencia fue mayor en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, fue mayor en Europa, pero también fue intensa en Asia Oriental y fue intensa en diferentes momentos en el Golfo Pérsico. De hecho, Estados Unidos creó la Fuerza de Despliegue Rápido a finales de los años 80 y principios de los 90 para lidiar con la posibilidad de que los soviéticos pudieran invadir el Golfo Pérsico. Así que esas fueron las tres áreas principales. Y creo que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética fueron agresivos en el sentido más amplio del término en esa competencia. Eso ciertamente incluyó la competencia en esas tres áreas, pero también incluyó lugares como África. Hubo una competencia, por ejemplo, en Angola. Angola, Etiopía. Sí, fue una competencia global y estábamos tratando de aprovechar la situación para superar a los soviéticos, y ellos estaban haciendo lo mismo. Así que de una manera muy importante, ambos nos comportábamos de manera agresiva. Creo que este es un muy buen momento para preguntarte un poco sobre la teoría a lo largo de la historia. Una de las cosas que me molesta de la teoría realista de las relaciones internacionales es que no toma en serio en cuenta las dinámicas internas. Y mencionaste África, por ejemplo. Si tuviera que elegir entre el colonialismo portugués en Angola, en Mozambique, o incluso los estados clientes de Estados Unidos, a principios de los años 70, antes de que el gobierno del Derg llegara con el apoyo de la Unión Soviética en Etiopía, nosotros en la izquierda tomamos una posición porque pensamos que el apoyo de la Unión Soviética en estos casos, y estoy siendo muy específico, porque por ejemplo, no creo que la intervención de la Unión Soviética en Afganistán fuera defensiva, y podemos entrar en más detalles sobre por qué no lo creo. Pero en estos casos, leemos la historia como defensiva por un lado, y por otro lado, como un paso progresivo. ¿Cómo responderían los teóricos realistas a este tipo de lectura? ¿Somos completamente estúpidos? ¿Estamos equivocados? ¿O hay algo que los teóricos realistas pasan por alto?
theorists miss out on. The question you have to ask yourself La pregunta que tienes que hacerte para empezar es, ¿cuál es el tema del que estamos hablando aquí? Y te gusta hablar sobre el imperialismo y los imperios coloniales. Y mi punto para ti es que el realismo no tiene mucho que ver con eso. Sí, esa es precisamente mi pregunta. Yeah, no, that's precisely my question. Is that Ese es un en la ilusión. assessment no, of because theories focus No, porque las teorías se centran en temas específicos, ¿verdad? Podrías tener una teoría sobre cómo funciona el cerebro que no te diga nada sobre cómo funciona tu corazón, o puedes tener una teoría general que hable sobre cómo funciona todo el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el alcance de tu teoría? Y el alcance de la teoría realista es la política de las grandes potencias. realist theory is great power politics. Right? and it doesn't matter Y no importa la the nature of naturaleza the del power, it poder. doesn't matter No how importa cómo respondan los pies desde el ferio. we No, respond to well, them. that was just my first point. Right. My second point is No, ese fue solo mi primer punto. Mi segundo punto es que tienes razón en que la teoría realista que propongo no presta atención a la política interna. Tienes razón. Pero lo que debes entender es que una teoría es una simplificación de la realidad. Y lo que haces al construir una teoría es decir, creo que A y B, o solo A o solo B, son los factores más importantes para explicar cómo funciona el mundo. Y dejas otros factores fuera. Están fuera de tu teoría. No están en tu teoría. on the cutting room floor Esa psmokerverth y esa lomegoma política archiv, o los líderes individuales. domestic politics or ideology Right. or individual leaders. They don't matter. I have a structural theory that basically treats No importan. states as black boxes. Tengo una teoría estructural que básicamente trata a los estados como cajas negras. Ahora, todos sabemos que el mundo real es uno en el que la política interna a veces importa mucho, y en esos casos la teoría será probada incorrecta, y ninguna teoría es correcta todo el tiempo. No theory Mi intuición, y quiero subrayar la palabra intuición, es que si tu teoría acierta el 75% del tiempo, estás en el Salón de la Fama, ¿de acuerdo? Pero eso significa que tu teoría está equivocada el 25% del tiempo. that means your theory is wrong. ¿De acuerdo? 25%. Así que asumamos que mi teoría es correcta el 75% del tiempo. Déjame presumir de mi teoría. Es correcta el 75%. Tienes derecho a presumir. About my theory. It's right 75%. You have the right to brag. You have Lo has acertado en muchos casos. this. That means I'm wrong 25%. Eso significa que estoy equivocado el 25% del tiempo. Eso significa que en el 25% de los casos que examinamos, mi teoría será refutada porque uno de esos factores que dejé de lado ha surgido y me ha mordido en el trasero. Y un caso perfecto de eso sería el lobby israelí. Steve Walt, que también es realista, y yo escribimos este libro, como bien sabes, sobre el lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. No one deck visiteinamente dice que la política de impulso religioso es no. Politics Y se contradice en nuestra teoría. towards Israel. Right. That contradicts our theory. And in fact, what we're saying in the book is that American policy Y de hecho, lo que decimos en el libro es que la política estadounidense con respecto a Israel no está en el interés estratégico de Estados Unidos. Eso contradice el realismo, así que no discuto que mi teoría a veces esté equivocada. A veces no proporciona una explicación precisa de lo que está sucediendo en el mundo. Así son las teorías. Ahora, un último punto. Creo que la política interna a veces importa, pero no creo que una teoría basada en la política interna tenga tanto poder explicativo como una teoría realista estructural. Esa es mi línea básica de argumentación. That's my basic line of argument. I'll come back to that, but I wanted to Volveré a eso. ask you here. Pero quería preguntarte aquí, ¿cómo piensas sobre la cuestión de la moralidad? ¿Tiene siquiera cabida aquí? Fit in here, and I think Y creo que la razón por la que hago esta pregunta es porque muchas personas, incluyéndome a mí y a muchos de mis camaradas, encuentran tu trabajo sobre Rusia, sobre Israel, sobre el Medio Oriente tan útil. A veces la gente no lee tu trabajo, solo escuchan tus videos de YouTube, por lo que no entienden de dónde vienes. Yo, por supuesto, creo que tengo una mejor idea de eso, ya que he leído tu libro. Idealmente, la moralidad no debería tener lugar en ese tipo de análisis realista. Sin embargo, todavía quería preguntarte, porque muchas veces, ¿qué opinas de personas como... O tal vez solo te pediré que respondas, y luego haré preguntas de seguimiento si tengo alguna.
ask you to respond and then I'll ask follow-ups if I have. There's no room for morality in my theory. No hay lugar para la moralidad en mi teoría. Es muy importante entender eso. No es una teoría inmoral, es una teoría amoral. No hay duda sobre eso. Pero todo ser humano, incluido un realista como yo, tiene una brújula moral. Y cuando miro el mundo, no hay duda de que uso mi teoría realista para explicar cómo funciona la política de las grandes potencias. Tampoco hay duda de que uso mi marco moral para pensar en cómo funciona el mundo. Y a veces mi marco moral y mi marco realista se alinean perfectamente, apuntan en la misma dirección. A veces mi marco realista es en gran medida irrelevante porque no estamos hablando de la política de las grandes potencias. El ejemplo que siempre uso en este sentido es el genocidio de Ruanda. Yo estaba a favor de intervenir en Ruanda para detener el genocidio, pero no tenía nada que ver con la política de las grandes potencias. No one was interested. Nadie estaba interesado. Sí, era el momento unipolar. Estados Unidos era increíblemente poderoso. Así que era mi marco moral lo que importaba, punto, ¿verdad? Pero luego hay casos en los que lo que es moralmente correcto y lo que es estratégicamente correcto, desde el punto de vista de la lógica realista, chocan entre sí. Y en esos casos, en la política internacional, los estados perseguirán lo que está en su interés estratégico y dejarán de lado las consideraciones morales. Pero de nuevo, habrá muchos casos en los que la flecha, por así decirlo, apunta en la misma dirección. Y el caso de Israel-Palestina es un ejemplo perfecto de eso. No está en nuestro interés estratégico apoyar un genocidio en Gaza. También es, desde un punto de vista moral, extremadamente ruin que Estados Unidos apoye un genocidio en Gaza. Y cuando dices, como individuo, que tienes una brújula moral, digamos que no estamos hablando del comportamiento individual, sino que estamos hablando de sistemas sociales, sistemas económicos. ¿Se basa en gran medida en algunos modelos idealistas o realmente apoyas los sistemas internos de algunos países sobre otros? Hago esta pregunta porque, por ejemplo, alguien como Noam Chomsky pensaría que la Unión Soviética no tenía un buen sistema. Fue muy crítico con ella. Tampoco piensa que China tenga un buen sistema, pero siempre enfatizaría que el problema no era la Unión Soviética. Emphasized that the problem was not the Soviet Union. I mean, he recognized that, of course, in East Europe. Quiero decir, él reconoció que, por supuesto, en Europa del Este eran expansivos o eran hegemónicos. Pero en general, cuando hablaba de Vietnam, cuando hablaba de Nicaragua, decía que los tanques soviéticos están allí no porque sean expansivos, sino porque los estamos obligando a estar allí. El tipo de análisis que tendría sobre Ucrania, por ejemplo. Al leer su trabajo, encontré que tiene una visión idealista, anarquista, socialismo sindicalista, o como quieras definirlo. ¿Tienes algún sistema interno que respaldarías? Internal system that you would endorse. I was born and raised in a liberal democracy. Nací y crecí en una democracia liberal llamada Estados Unidos de América. Agradezco a mi buena estrella haber nacido en los Estados Unidos. Soy un gran defensor de la democracia liberal. Sin embargo, no creo que debamos andar por el mundo tratando de convertir a otros países en democracias liberales. Creo que si otros países quieren tener un gobierno semi-autoritario, autoritario suave o incluso autoritario duro, eso es asunto suyo. Solo tengo lo que llevará a una visión muy liberal del tipo de régimen. Liberal I want liberal democracy for the United States. I'm an American citizen, and as an American citizen, soy ciudadano estadounidense, y como ciudadano estadounidense puedo opinar sobre qué tipo de sistema político tenemos. Pero no creo que deba opinar sobre el sistema político que tiene Rusia, por ejemplo. Si los rusos tienen un sistema autoritario, lo llamaría un sistema autoritario suave. Así sea, eso es asunto suyo. Y lo último que quiero hacer es recorrer el mundo tratando de hacer que todos se parezcan a los Estados Unidos, porque creo que al final eso es, en esencia, una política exterior y liberal, porque no tolera diferencia. Y creo que de hecho, Estados Unidos,
a lo largo del momento unipolar, cuando intentaba rehacer el mundo a su propia imagen, cuando intentaba hacer que el mundo se pareciera a Estados Unidos al difundir la democracia con revoluciones de color y demás, estábamos siguiendo una política exterior iliberal, aunque los defensores de la política la describían como liberal. Así que tengo una política de no intervención hacia otros países y los sistemas políticos que eligen, con una excepción. Y es que si veo un genocidio como en un lugar como Ruanda o incluso un lugar como Gaza, estaría dispuesto a intervenir. Y creo que ahí, ya sabes, genocidio, asesinato en masa, estaría a favor de intervenir. Pero en cuanto al tipo de régimen que tienen estos países, simplemente no me importa tanto. Es asunto de ellos. Their business. I think talking about liberal democracy, one of the things Hablando de la democracia liberal, una de las cosas dentro de los círculos de izquierda, los camaradas preguntarían, ¿qué admiras de los Estados Unidos? Y solía decir que quizás la primera enmienda. Y estamos viviendo en un momento en el que la primera enmienda está bajo una seria amenaza desde muchas direcciones. ¿Crees que, en la historia de la primera enmienda, los historiadores mirarían hacia atrás a este momento y dirían que fue una amenaza realmente masiva para la larga historia de la primera enmienda en los Estados Unidos? to the long history of the First Amendment in the United States? I think there's no question that Creo que no hay duda de que no tanto Israel, sino el lobby israelí aquí en los Estados Unidos se ha convertido en la principal amenaza para la libertad de expresión en los Estados Unidos. Es casi imposible hablar de Israel de manera crítica en los Estados Unidos y en Occidente en general. in the United States and in the West more generally. And do you think this is like an unprecedented ¿Y development? crees que esto es un desarrollo sin precedentes? Quiero decir, Noam Chomsky solía decir que en los años 60 y principios de los 70 le resultaba difícil dar una conferencia sobre Palestina porque necesitaba un guardaespaldas. Pero parece que mucho ha cambiado en el proceso. Hubo movilización contra Vietnam y todo tipo de cosas. ¿Crees que esto es algo que es bastante nuevo en los Estados Unidos, donde no se puede criticar a un gobierno extranjero? Nuanawag Kapoor Hainis. Government? It's not new in the case of Israel. There's no question about that. No hay duda al respecto. Estaba allí hace mucho tiempo, Certainly in the 60s. ciertamente en los años 60, y ciertamente Chomsky ha sufrido como consecuencia de este tabú. Consequence No hay duda al respecto. of this taboo. Simplemente se ha vuelto mucho peor. Y el problema es que el comportamiento de Israel se ha vuelto más escandaloso con el tiempo. Y a medida que se ha vuelto más escandaloso en la era de Internet, donde la gente es consciente de lo que Israel está haciendo, el lobby tiene que trabajar más y más duro. El lobby tiene que trabajar horas extras para evitar que la gente critique a Israel. Así que el grado al que el lobby ahora llega para silenciar la libertad de expresión es sin precedentes. Pero nuevamente, volviendo a tu punto sobre Chomsky en los años 60, ha estado allí desde el principio. Y Steve Walt y yo detallamos esto capítulo y versículo en nuestro libro. Chapter and verse in our book. I think I want to ask you a Creo little que bit quiero preguntarte un poco sobre los nuevos desarrollos en la relación entre Estados Unidos y Rusia. and Hubo un tiempo en que muchas personas, incluidas personas como Jeffrey Sachs, pensaban que Trump realmente quería la paz con Rusia. seriously Así que mi primera pregunta es, ¿crees que Trump realmente quiere la paz con Rusia? Si es así, ¿por qué? Porque mucha gente dice que es para desvincular a Rusia de China y tal vez incluso de Irán. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? maybe even Iran. What are your thoughts on that? I think there's no question that Trump Creo que no hay duda de que Trump quiere la paz con Rusia, quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Si puede hacerlo o no, es otra cuestión. Podemos hablar de eso. your question is why. Tu pregunta es ¿por qué? Creo que hay una variedad de razones. En primer lugar, él entiende que hemos perdido. Es hora de cortar nuestras pérdidas. Además, entiende que desde el punto de vista de Ucrania, tendría sentido terminar esta guerra en lugar de continuarla. Porque si continuamos la guerra, más ucranianos morirán en breve de más territorio.
Er är så oerhört glädjande vår strändsförvästa i detta ringt, när vår dosal turme strövrets unidos. Det är inte med sig i Europa. Indeed, it's not a serious threat to Europe. And fourth, I think he believes that there are all sorts of advantages. Y cuarto, creo que él piensa que hay todo tipo de ventajas en trabajar con Putin, como describiste. Por ejemplo, si estás interesado en cerrar el programa nuclear de Irán o en conseguir algún tipo de acuerdo con los iraníes, sería útil tener relaciones cooperativas o buenas con los rusos para que puedan ayudar en este esfuerzo. En cuanto a tratar con China, aunque probablemente no sea posible en este momento, dado el mal ambiente entre nosotros y los rusos que ha existido durante tanto tiempo, sería bueno intentar tener mejores relaciones con los rusos y alejarlos al menos un poco de China. Tal vez no para que los rusos se alíen con Estados Unidos o se vinculen con Estados Unidos, pero al menos lograr que los rusos sean neutrales, que se mantengan al margen. Intenta hacer eso, y creo que ese es uno de sus objetivos. Creo que será extremadamente difícil de lograr, pero creo que esas razones explican lo que está sucediendo aquí. Y creo que son todas buenas razones. Creo que los instintos de Trump sobre la guerra en Ucrania y sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y sobre cómo deberíamos tratar con Putin son básicamente correctos. Creo que sus instintos sobre muchos otros temas son terribles. Pero en este, creo que está en lo correcto. Creo que entonces la pregunta del millón es, ¿por qué está tan indefenso e incapaz de avanzar? Recuerdo que hace unas 2 semanas, cuando hablamos por última vez, le pregunté en ese momento, profesor Mearsheimer, ¿cree que el alto el fuego del 20 de abril puede funcionar? Porque parece que no está funcionando. Y su respuesta fue, ¿alguna vez hubo un alto el fuego? ¿Podría explicar qué quiso decir y por qué no está funcionando entonces? Bueno, permíteme hablar sobre por qué no ha podido acercarse a lograr un acuerdo y luego hablar sobre el alto el fuego. El problema que enfrenta Trump es que las demandas rusas son difíciles de aceptar. Los rusos insisten en que Ucrania no puede estar en la OTAN. Y de hecho, no puede haber una garantía de seguridad entre Occidente, especialmente Estados Unidos y Ucrania, porque eso sería como una membresía de facto en la OTAN. Así que esa es la primera demanda rusa. La segunda demanda rusa es que Ucrania tiene que ceder al menos los 4 oblasts que Rusia ha anexado y Crimea, que Rusia ha anexado. Y luego, la tercera demanda es que Ucrania tiene que desmilitarizarse hasta el punto en que no tenga capacidad militar ofensiva para amenazar a Rusia militarmente. Básicamente, no es una amenaza militar ofensiva para Rusia. Así que eso implicaría desarmar sustancialmente, no desarmar completamente, pero desarmar sustancialmente a Ucrania. Esas son las 3 demandas, y Trump tiene que aceptarlas, y no ha podido hacerlo. Ni siquiera el primero, porque Pete Hicks había dicho que no hay duda de que Ucrania no debería estar en la OTAN. Así que Trump no se lo traga. Parece haber aceptado eso. Parece haber aceptado incluso el tema del territorio, ¿verdad? Pero tiene que aceptar explícitamente los 3. Tiene que decir, estas demandas son demandas que acepto. Puede hacerlo, pero aún no lo ha hecho. Ha insinuado eso. Así que hasta que lo haga, no tienes un acuerdo de paz general, que es realmente lo que los rusos quieren, y creo que Trump quiere. Pero tampoco quieres subestimar hasta qué punto los europeos, los propios ucranianos y una gran parte de la élite occidental se oponen firmemente a que Trump incluso negocie con los rusos, y mucho menos acepte las demandas rusas. Así que tiene mucho trabajo por delante. Y no es exactamente un Maquiavelo, ¿verdad? Necesitas un Maquiavelo aquí para que esto funcione. Alguien que sea realmente astuto, realmente sofisticado, como Lyndon Johnson en su mejor momento. Y ese no es Donald Trump. Él es el anti-Maquiavelo.
Así que ese es el acuerdo de paz general. Preguntas sobre el alto el fuego. Bueno, tuvieron estas negociaciones, ¿verdad?, para conseguir un alto el fuego. Lo que los estadounidenses y los ucranianos querían era un alto el fuego general. Querían detener la guerra temporalmente, un alto el fuego general o integral. Los rusos han dejado claro que no va a haber un alto el fuego integral hasta que lleguemos a un acuerdo. Hasta que lleguemos a un acuerdo donde aceptes nuestras 3 demandas principales. ¿Por qué? Porque el ejército ruso está en movimiento. Están ganando. Sería una locura que aceptaran un alto el fuego. Permitir que los ucranianos reconstituyan sus fuerzas, se rearme, no tiene sentido. Así que no hay un alto el fuego integral. Los rusos y los estadounidenses, trabajando junto con los ucranianos, elaboraron lo que parecían ser 2 acuerdos de alto el fuego, uno relacionado con el Mar Negro y el otro con ataques a la infraestructura energética en ambos países. El relacionado con el Mar Negro nunca se ha formalizado, por lo que simplemente no hay acuerdo allí. No hay alto el fuego allí. Podemos entrar en detalles si quieres. Y con respecto al alto el fuego que involucra la infraestructura energética, los ucranianos lo han estado violando a diario. Así que es un alto el fuego sin sentido. De todos modos, solo era un alto el fuego de 30 días. Así que tenías estos 2 pequeños acuerdos de alto el fuego, uno de los cuales nunca se materializó, y el segundo, que en efecto nunca resultó. Así que no tienes alto el fuego. Y no vas a conseguir un alto el fuego porque el alto el fuego que realmente necesitas es uno integral. Y no obtendrás eso hasta que consigas un acuerdo general para un tratado de paz. Durante el anuncio sobre los aranceles, no vi que se mencionara a Rusia. Y por favor, corrígeme si me equivoco. Una de las condiciones en uno de esos ceses al fuego parciales, creo que fue en el Mar Negro, era que Rusia decía que una de las condiciones debería ser su acceso a los mercados internacionales, especialmente para fertilizantes y alimentos, lo que también significaría revocar las sanciones a sus bancos agrícolas a través del sistema SWIFT. ¿Crees que Trump podría estar dispuesto a retirar todas estas sanciones? Son los europeos quienes no harían eso. Tienes razón. Los rusos dijeron con respecto al alto el fuego en el Mar Negro que era necesario que el principal banco ruso pudiera participar en el intercambio económico, lo que significaba levantar las sanciones y tener acceso al sistema SWIFT también. Y los europeos dijeron que no se podía hacer eso. Así que los europeos y Trump estaban en desacuerdo, y los europeos ganaron. Entonces, ¿sería justo decir que Europa es aún uno de los mayores impedimentos para las conversaciones de normalización? Sí, para ser un poco más específico, diría que el mayor impedimento son los propios ucranianos. Y justo detrás de ellos, en segundo lugar, están los europeos, con algunas excepciones como Viktor Orbán en Hungría. Tu punto básico es, por supuesto, correcto. Mi pregunta final sobre Ucrania, profesor Mearsheimer, supongo que ya ha hablado de ello, pero creo que es importante. Y si puede tomar un sorbo de agua mientras hablo, mencionó la revolución de color anteriormente en esta conversación. ¿Puede hablar un poco sobre cómo ve el impacto de, o digamos cómo definiría, el nacionalismo ucraniano occidental? ¿Y tiene alguna legitimidad estratégica, moral o política en el esquema más amplio de las cosas que estamos discutiendo? No hay duda de que el nacionalismo ucraniano es una fuerza notablemente poderosa. Y creo que una de las principales razones por las que los ucranianos han continuado luchando contra la maquinaria de guerra rusa, a pesar de sufrir enormes bajas, es por el nacionalismo.
Su compromiso con el país, con la patria, con la tierra natal, su compromiso con la lucha es realmente impresionante. Supongo que no lo planteé bien. Estaba pensando en el cambio en la naturaleza del nacionalismo ucraniano desde 2004, luego nuevamente en 2010 y por supuesto de manera muy masiva desde 2014, ese tipo de cambio hacia la extrema derecha. Quiero decir, por supuesto, había un nacionalismo ucraniano que no era necesariamente tan hostil. Quiero decir, había una parte de eso que, por supuesto, è mai stato hostil desde el principio. Pero el nacionalismo ha estado presente desde el principio. Si retrocedes a 1991, el nacionalismo ya estaba allí. De lo que estás hablando es de dónde está el centro de gravedad político. Es un tema algo diferente. Podrías argumentar que a medida que Ucrania se ha movido hacia la derecha, ese nacionalismo se ha vuelto más virulento, y es una forma más virulenta de nacionalismo. Puedes hacer ese argumento, pero no hay duda de que Ucrania se ha movido hacia la derecha. Y eso genera mucha contradicción en el este. Y eso es algo que pensé que es importante en este sentido. Porque a medida que el nacionalismo ucraniano se desplazó hacia la derecha, las contradicciones en Europa del Este se intensificaron. Y los rusos quizás tienen mayores incentivos para intervenir. Sí, quiero decir, realmente estalla. Este problema estalla a la luz, supurando bajo la superficie, sin duda, pero estalla a la luz en 2014. En febrero de 2014, tienes la revolución de Maidán, y Viktor Yanukovych, quien es el líder de Ucrania, es efectivamente derrocado. Él es prorruso y termina yendo a Rusia. Luego, el liderazgo que toma el control instaura una serie de leyes relacionadas con el idioma que las personas en el este de Ucrania pueden usar. Por supuesto, en el este de Ucrania hay muchos rusos étnicos y muchos hablantes de ruso. Así que poco después de la crisis de febrero de 2014 comienza un conflicto en el este, un conflicto armado. Efectivamente, tienes una guerra civil en el este. Involucra a rusos étnicos y muchos hablantes de ruso de un lado, y del otro lado básicamente tienes a ucranianos étnicos. Y ese es un conflicto en curso. Creo que sería importante preguntarte sobre Irán, dado que la situación parece ser muy tensa. Creo que mi pregunta específica aquí sería, ¿cómo entiendes las conversaciones sobre la política nuclear iraní? Porque algunas personas piensan que se trata solo de armas, y luego siguen un conjunto de argumentos y líneas. Y supongo que algunas personas están hablando no solo de armas, sino también de enriquecimiento y lo que vagamente llamarían esta capacidad nuclear. Tengo mucha curiosidad por saber cómo ves lo que significan estas conversaciones sobre la política nuclear iraní. Sí. Hay mucha discusión sobre si Irán tiene o no un arma nuclear. Y ese realmente no es el problema. Eso está resuelto, supongo, que no la tienen. No tienen un arma nuclear. Pero lo que sí tienen es la capacidad de construir fácilmente un arma nuclear. Y para ser más específicos, tienen la capacidad de enriquecer uranio para obtener material fisible de grado armamentístico. Y tienen la capacidad de reprocesar plutonio. Y esas dos capacidades significan que Irán, si quiere, puede desarrollar la bomba, ¿verdad? Ahora, el JCPOA, que fue el acuerdo nuclear entre Irán por un lado y Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China por el otro lado, todos los miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania por un lado, Irán por el otro, llegaron a un acuerdo, el JCPOA, en 2015 durante los años de Obama. No hay duda de que el acuerdo impide que Irán desarrolle un arma nuclear, pero lo que no hace es eliminar la capacidad de enriquecimiento y reprocesamiento de Irán. La razón por la que los israelíes odian el JCPOA y presionaron a Trump para que se retirara, lo cual hizo en el verano de 2018, recuerden,
El JCPOA se consumó en 2015 y Trump se retiró en 2018. Es principalmente porque él cree, o probablemente porque los israelíes lo convencieron, que es un acuerdo terrible porque permite a Irán mantener su capacidad de enriquecimiento y reprocesamiento. Así que ese es realmente el problema. Entonces, Irán hoy no está construyendo una bomba. Al menos nadie tiene evidencia de que esté construyendo una bomba, incluyendo la inteligencia estadounidense, y estoy seguro de que la inteligencia israelí tampoco. Pero el problema es que lo que asusta a los estadounidenses y a los israelíes es que están enriqueciendo uranio hasta un 60% ahora. Y pasar del 60% al 90% es un salto corto y fácil de ejecutar. Una vez que estás al 90%, estás produciendo matriz feasible grau armamentística. Estas los israelíes y esos y los que existen. Queremos los iraníes reneth as menias moklo. Los iraníes nos refieren las remastered de Naimblas Rocher no abandonarán. Supongo que me interesaría saber qué significa renunciar a esa capacidad. Supongo que no significa no tener uranio, porque se supone que deben tener tecnología nuclear civil. Según entendí, fui a una escuela de ingeniería y nos dijeron en ese momento, bueno, las tecnologías de vanguardia son esta y aquella. Se habló mucho sobre codificación, se habló mucho sobre el desarrollo de tecnologías, tecnología de entrega de misiles en el espacio, y así sucesivamente. Una de las cosas que nuestro profesor dijo fue que la tecnología nuclear no es realmente una tecnología de vanguardia en este momento. Entonces, ¿qué significa quitar la capacidad nuclear? Si pudieras explicar eso. Bueno, la idea es que les quitarías la capacidad de enriquecer uranio. Si tienes un reactor nuclear estándar y hay salvaguardias en ese reactor, no puedes construir un arma nuclear porque no puedes obtenerlo y enriquecerlo a un nivel muy alto. Sí, o reprocesarlo si es plutonio, ¿verdad? Correcto. Eso es exactamente correcto. Así que tener un programa nuclear per se no importa. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un programa nuclear significativo. Y Estados Unidos no tiene problema con ello, porque tenemos un acuerdo con los EAU, de tal manera que no tienen acceso a la tecnología que les permitiría producir material fisible. Y lo que queremos hacer es crear una situación, ciertamente los israelíes lo quieren, donde Irán no pueda producir el material fisible necesario para producir una bomba. Y eso implica la capacidad de enriquecimiento y la capacidad de reprocesamiento. Así que ya sabes, mañana, sábado en Omán, los iraníes y los estadounidenses se van a reunir e intentar llegar a un acuerdo. Y no veo qué acuerdo viable se puede lograr, porque los estadounidenses e israelíes insistirán en que Irán renuncie a su capacidad de enriquecer y reprocesar, y los iraníes no aceptarán eso. Entonces, ¿qué tipo de acuerdo va a conseguir Trump? No lo sé. Tal vez me esté perdiendo de algo aquí. Pero me parecería que si logran un acuerdo, probablemente se parecería al JCPOA, del cual Trump se retiró en 2018 porque, nuevamente, permitía a Irán enriquecer y reprocesar. ¿Crees que el tipo extremo de lenguaje que Trump está usando aquí, te bombardearemos y cosas por el estilo, es una especie de táctica de presión que había usado anteriormente en el caso de Corea del Norte? Hubo algunos desarrollos positivos, no llegó a nada, pero entrevisté al profesor Bruce Cummings y en ese momento dijo que podía haber un rayo de esperanza. ¿Crees que es una táctica de presión? ¿O crees que realmente cree lo que los israelíes creen, que debería haber un cambio de régimen, como lo que sucedió en Siria? Cambio de régimen es un tema diferente. En realidad creo que el objetivo final de Israel no es simplemente eliminar la amenaza nuclear en Irán. Es convertir a Irán en un país similar a Siria. Es desintegrar a Irán. ¿Pero en qué cree Trump sobre esto?
Trump quiere llegar a un acuerdo. Lo último que Trump quiere es una guerra con Irán. No creo que Trump quisiera una guerra con Irán hace un mes, pero después de todo el tumulto en la economía mundial, lo último que necesita es una guerra con Irán, porque nadie sabe cómo se verán los patrones de escalada en esa guerra. Y podría ser catastrófico si los iraníes comienzan a bombardear instalaciones petroleras en todo el Medio Oriente y cierran el flujo de petróleo del Golfo Pérsico, y así sucesivamente. Los iraníes tienen la capacidad de causar un daño enorme a la economía mundial. Y dado todo el daño que están haciendo los terroristas, creo que este no es el momento de arriesgarse atacando a Irán. Así que creo que, ya sabes, Trump está entre la espada y la pared. Es difícil ver, como dije, cuál es el acuerdo que va a poder negociar con IES por un lado. Y también es muy difícil ver, ya sabes, cómo puede resolver este problema bombardeando Irán. ¿Controla Estados Unidos su propia política en el Medio Oriente o está completamente en manos de quienes están en Tel Aviv? Pregunto esto porque si es el último caso, entonces podríamos ver una escalada masiva. Pero si es el primer caso, probablemente no. Esa es mi interpretación. Me pregunto cuál es tu respuesta. Creo que cuando se trata de los palestinos no hay control. Hay un control total por parte de Israel. Sí, exactamente. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con Irán? Creo que es un panorama más mixto. Y creo que eso es cierto con respecto a Arabia Saudita, por ejemplo. En el pasado ha habido acuerdos de armas donde pudimos sortear lo que los israelíes querían. Creo que el lobby es más poderoso hoy que cuando Steve Walt y yo escribimos el artículo en 2006 y luego el libro en 2007. Creo que es más poderoso. Pero creo que no hay... 2006 and then the book in 2007. I think it's more powerful. But I think there are, some limits. Sabes, algunos límites con respecto a Irán. Creo que si Trump siente que una guerra con Irán no tiene sentido, incluso si los israelíes ejercen una enorme presión sobre él, podría ser capaz de resistir. Puede que no lo haga. No quiere subestimar lo poderoso que es el lobby. En caso de una guerra, espero que no haya una. ¿Hay alguna manera de adivinar cuál sería la actitud de los rusos y los chinos? Bueno, mucha gente se pregunta si los rusos y los chinos acudirán en ayuda de Irán militarmente. Y creo que la respuesta es no, al menos en términos de participación directa. Los chinos probablemente definitivamente no acudirían. Sí, exactamente. Si alguno de esos dos países fuera a ayudar a Irán militarmente, en términos de participación directa, claramente serían los rusos. Pero los rusos están hasta el cuello con los problemas en Ucrania. Lo último que quieren hacer es involucrarse en una guerra por Irán. Así que creo que lo que sucedería es que diplomáticamente, económicamente y militarmente, China y Rusia harían grandes esfuerzos para ayudar a Irán. Creo que militarmente, los rusos les proporcionarían todo tipo de equipo que les ayudaría a lidiar con Israel y con Estados Unidos. Creo que ya están haciendo eso, por cierto. Creo que están dando a los iraníes misiles Trump y demás, ¿sí? Sí. Trump missiles and so on. El S-400. Sí, sí, sí. No estoy seguro exactamente de qué sistemas les están dando, pero están proporcionando sistemas de defensa aérea, sistemas de comunicación y ayudando a iraníes a prepararse para un posible ataque. Estoy llegando al final. Quería hacerte una pregunta sobre el resto del sur global. Ahora que está muy claro que Estados Unidos y China van a tener una relación muy difícil durante algún tiempo, hay un impacto global de eso, dado el tamaño de estas dos economías. Quiero decir, de una economía global de 120 billones, estas dos economías comparten como 50 billones. Incluso si se revierten los 185 aranceles, hay mucho allí. Estás viendo eso en la respuesta de los mercados, tanto en los mercados de acciones como en los de bonos.
Mi pregunta para ti es algo sobre lo que no has escrito a menudo, porque te enfocas tanto en la política de grandes potencias. Often written about because you focus so much on great power politics, but we coming from the global south and we increasingly see Pero nosotros, viniendo del sur global, vemos cada vez más que China también es cualitativamente diferente de muchos de los países del sur global, económicamente, en particular, sino políticamente. we come from a tradition Venimos de una tradición del movimiento de países no alineados, y hay una rica tradición en India, así como en gran parte de África y otros lugares, de que una buena manera de navegar dentro de la inevitable política de grandes potencias es mantenerse equidistante. Mi pregunta es, ¿crees que eso es posible hoy en día? Y si tuvieras que recomendar políticas para los países del sur global, ¿estarías de acuerdo con eso en general? Por supuesto, hay casos muy específicos donde la gente necesita aliarse. general. Of course, there are very specific cases where people need to ally. Yeah, I think that it does depend on the Sí, creo que depende del país, sin duda. Pero creo que en términos generales, si eres otro país en el sistema y tienes que lidiar con los chinos y los rusos, quieres hacer todo lo posible para no acercarte demasiado a ninguno de ellos. do everything you can. Se dice que Henry Kissinger comentó una vez que solo hay una cosa peor que ser adversario de Estados Unidos, y es ser su aliado. Thing worse than being American. Y creo que hay algo de verdad en eso. Si miras a los europeos hoy en día, creo que ves que están descubriendo que tener fe en Estados Unidos no ha funcionado muy bien. O los ucranianos. Sí, o los ucranianos, correcto. Así que creo, sabes, soy un realista, y los realistas creen que este es un mundo de autoayuda. You know, Los países deben cuidarse a sí mismos. realists believe that this is a self-help world. Countries should take care of themselves Allá, or take care of themselves as much as O cuidarse a sí mismos tanto como sea posible. A veces necesitas un benefactor, o necesitas una alianza. Incluso Estados Unidos necesitó a la OTAN durante la Guerra Fría y varias otras alianzas alrededor del mundo. Pero quieres hacer todo lo posible para asegurarte de que como país individual seas lo más poderoso posible. Porque es un mundo brutal ahí fuera. Esa es mi opinión básica sobre ese tema. That's my basic view on that issue. Yeah, I guess I asked this question because I had in sí, mind most supongo que hice esta pregunta porque tenía en mente principalmente el sur de Asia, África y América Latina. Y siento que estoy de acuerdo contigo en que aunque la situación para Corea del Sur o Japón es más complicada, realmente creo que la situación en el sur de Asia e incluso en África y América Latina es relativamente más fácil. Y creo que el espíritu de no alineación es más importante que nunca para estas regiones, viendo lo que estamos presenciando ahora. Porque creo que sería un error ver esto solo como guerras arancelarias ahora, dado el nivel al que ha escalado en Estados Unidos y China. the scale to which it has escalated between the United States and China. Yeah. But a good example that I think Pero un buen ejemplo que creo que ilustra el punto al que te refieres es de hecho India. India, as you know, India, como sabes, tiene una rica historia de buenas relaciones con Rusia. Russia. Y cuando estalló la guerra en Ucrania, Estados Unidos hizo grandes esfuerzos para presionar a India. States went to great lengths to put pressure on India. Because they're Porque ser también con petros ruso junto con los chinos. no, Yeah. Yeah. Well, but what the United Sí, sí. States wanted was Pero lo que Estados Unidos quería era que India se convirtiera en un adversario de Rusia y se pusiera del lado de Ucrania. Ukraine. Y los indios entendieron, por supuesto, que esto sería notablemente insensato, ¿verdad? En parte porque obtendrían todo este petróleo a un precio barato, como describiste, pero también porque históricamente los rusos han sido aliados importantes, y eso es muy importante para India, ¿verdad? Así que India no se estaba acercando demasiado a Estados Unidos. Estaba manteniendo a Estados Unidos a distancia, lo cual es muy inteligente en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Which is very smart. Sin embargo, los indios tienen que preocuparse por los chinos. Y tú y yo nos centramos en la disputa fronteriza antes, pero debes entender que ese no es el único punto de conflicto potencial. Before, but you want to understand that's not the only potential flashpoint. West. Indian Ocean. El Océano Índico, exactamente, ¿verdad? Los chinos están construyendo una marina de aguas azules. that's where I think Pero ahí es donde creo que se explica mi punto. my point. That Mientras que las fronteras son más internas para los chinos y los indios, el Océano Índico es parte de un contexto geopolítico más amplio. larger geopolitic
There's no question about Yeah. that. Yeah. There's no question about No hay duda de eso. But Pero el punto es que los indios tienen un interés particular en mantener buenas relaciones con Estados Unidos por una variedad de razones, pero una es por el Océano Índico. También necesitan ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos no puede dar demasiada ayuda, pero algo de ayuda con respecto a la disputa fronteriza en el Himalaya entre China e India. Así que India tiene un interés particular en no acercarse demasiado a los estadounidenses en lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero con respecto a China, tiene un interés en acercarse, pero nuevamente no demasiado cerca porque están uniendo a los BRICS, ¿verdad? But again, not too close because they're rolling bricks together, right? And the Chinese want to have good relations. Y los chinos quieren tener buenas relaciones con, quiero decir, los indios quieren tener buenas relaciones con los chinos en el contexto de los BRICS. Quieren tener buenas relaciones con los rusos en el contexto de los BRICS. Así que puedes ver que los indios están caminando por una línea muy fina aquí, ¿verdad? Es una situación muy complicada para ellos. Y creo que eso es cierto para muchos países en todo el mundo. Si eres Indonesia, por ejemplo, Indonesia tiene la cuarta población más grande del mundo. Si puede lograr que su PIB per cápita aumente constantemente, se convertirá en un país muy rico. Lo que quiere hacer es imitar lo que hizo China. Indonesia tiene que tener muy buenos lazos económicos con China. Realmente importa. With China, it really matters. But from a strategic point of view or a military point of view, Pero desde un punto de vista estratégico o militar, estamos hablando de Indonesia, que está en el mar de China Meridional, un área que China quiere convertir en un gran lago chino. Así que el potencial de conflicto está siempre presente. Indonesia tiene que pensar en cómo va a manejar sus problemas geopolíticos con China, y ahí el incentivo es acercarse a Estados Unidos. Pero eso no está en su interés económico. De todos modos, todo esto es para decir que los indonesios, los indios y los surcoreanos son otro ejemplo. Podríamos seguir y seguir. Vietnam, exactamente. Todos estos países están en una situación complicada, y como señalaste correctamente, todo esto se verá exacerbado por la guerra comercial que está teniendo lugar ahora. this will all be exacerbated by the trade war that's now taking place. My last question, I promised that was my last question. Mi última pregunta. Prometo que fue mi última pregunta. ¿Qué pasa con los aliados tradicionales, los canadienses, los japoneses, los europeos? Porque hubo un momento en que la gente decía que Estados Unidos nos había traicionado, especialmente en Europa y Canadá. No tanto en Japón, porque Japón parece tener las manos mucho más atadas. Pero ahora parece que Estados Unidos está dispuesto a hacer algunas concesiones, al menos en lo que respecta a los aranceles. No sé sobre la OTAN, pero me parece que si los europeos ceden y contribuyen más al presupuesto de la OTAN, Estados Unidos podría estar dispuesto a continuar su relación tradicional. Así que mi pregunta final para ustedes: ¿está surgiendo una infracción dentro de Occidente, o el Occidente tradicional liderado por Estados Unidos continúa? ¿Cómo lo ve usted? Led by the US continuing. How do you look at it? I believe there is a major fracture. Creo que hay una gran fractura que ahora está ocurriendo en las relaciones entre Estados Unidos y los europeos. Creo que desde que Estados Unidos obtuvo su independencia en 1783, o desde que declaró su independencia en 1776, hasta aproximadamente 2017, Europa fue la zona más importante del mundo para Estados Unidos. Asia Oriental era de importancia secundaria, ni de cerca tan importante como Europa. Y eso se debe a que los estados más poderosos del planeta estaban en Europa, no en Asia Oriental. Japón, el Japón imperial, no era ni de cerca tan poderoso como la Alemania nazi. Y es por eso que las relaciones transatlánticas siempre han sido de importancia primordial para Estados Unidos. Transatlantic relations have always been of primary importance to the United States. But that world has gone away. Pero ese mundo ha desaparecido. No hay ningún país en Europa que amenace con dominar todo el continente. No hay una Alemania nazi, ni una Unión Soviética, ni una Alemania imperial, ni una Francia napoleónica. No hay una amenaza en Europa de verdadera importancia. En contraste con la situación en Europa, en Asia Oriental, está China. China es un competidor paritario. Es un país notablemente formidable. Estados Unidos nunca ha visto un competidor como China, ¿verdad?
Así que lo que Estados Unidos ha hecho por primera vez en su historia es convertir a Asia Oriental en la zona más importante del mundo. It's made East Asia the most important area of the world. And that's why we talk about pivoting to Asia. Y por eso hablamos de pivotar hacia Asia. Implícito en ese comentario está que nos estamos alejando de Europa. Esta es una de las razones por las que Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar las relaciones con Rusia. Su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, ha dejado este punto muy claro, ¿verdad? Así que lo que tenemos aquí es un cambio fundamental en las prioridades estratégicas de Estados Unidos. El enfoque ahora está en China, y creo que la competencia entre Estados y China será característica definitoria de este este siglo. Will be the defining feature of international politics for the rest of this century. Y por eso Filipinas se está volviendo tan importante para los Estados Unidos. Por supuesto. E incluso India, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? The Quad. AUKUS. El Quad, ¿verdad? AUKUS. Todas estas instituciones que ahora se están estableciendo están diseñadas desde el punto de vista estadounidense para lidiar con esta China notablemente poderosa e impresionante. Ahora solo una palabra rápida sobre los aliados y cómo Estados Unidos trata a sus aliados. Dejando de lado el hecho de que Trump trata mal a todos los aliados, trata mejor a nuestros aliados de Asia Oriental que a nuestros aliados europeos. Y la razón es el cambio. El cambio. Necesitamos a nuestros aliados de Asia Oriental. Correcto. No necesitamos a nuestros aliados europeos como antes. Se puede argumentar que necesitamos a los europeos por ciertas razones, pero no tanto como necesitamos a nuestros aliados de Asia Oriental. Especialmente si no te enfocas en Rusia, tanto como lo haría Biden. Absolutamente. Y lo que Trump quiere hacer es que los europeos se encarguen de Ucrania. Quiere que los europeos se encarguen de Rusia porque Trump quiere salir de Europa en gran medida y centrarse en Asia. No hay duda sobre esto. Pero es muy importante entender el cambio profundo que está ocurriendo en la política exterior estadounidense. Y creo que muchas élites y muchas personas del público en los Estados Unidos también encuentran esto difícil de comprender, porque hemos sido educados durante décadas para creer que Europa es la zona más importante del mundo para los Estados Unidos, fuera del hemisferio occidental. Y eso era cierto, como dije, hasta aproximadamente 2017. Pero ese mundo ha desaparecido, y el este de Asia es mucho más importante para nosotros hoy que Europa. En términos de nacionalismo chino, existe esta idea. Al menos yo me enfoco más en economía e historia económica, así que es mucho más fuerte allí, de que el nacionalismo chino, durante mucho tiempo, al menos desde los años 80, desde el final de la Revolución Cultural, tiene un componente económico muy significativo. Con esto, queremos decir que el desarrollo es un enfoque muy importante. Y puedo repasar todos los años 90 y 2000, pero no creo que deba hacerlo ahora. Más que la ideología, más que cualquier otra cosa, el desarrollo ha sido el enfoque, porque eso ha mantenido la legitimidad del partido en su lugar. Y hay mucho más por hacer, porque por un lado, si no por otra cosa, el desarrollo no ha sido uniforme en China. La diferencia entre las provincias occidentales y la costa oriental es aproximadamente de 2 a 3 veces en términos de PIB per cápita. También hay problemas más grandes con la economía china que están surgiendo. Y así, algunas personas argumentan, aquellos de nosotros que al menos miramos a China internamente y nos enfocamos en la economía, que hay un sentido de economicismo dentro del nacionalismo chino que lo mantiene alejado del tipo de nacionalismo estadounidense o europeo, todo lo cual aparece indirectamente en los estudios de caso que realizaste. ¿Encuentras alguna sustancia en ese sentido, en esta línea de argumentación? Creo que el nacionalismo es un concepto genérico que se aplica a China, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Vietnam de la misma manera,
Quiero decir, hay algunas diferencias menores en los márgenes, pero el concepto genérico encaja en todos estos casos. Y China, por supuesto, es un país notablemente nacionalista. Pero permíteme decir unas palabras más sobre eso. Tú enfatizas, creo que con bastante acierto, que las élites en China quieren desarrollar el país. Quieren seguir una estrategia de desarrollo que funcione, porque eso les ayuda a mantenerse en el poder y les da legitimidad. Es muy diferente de los Estados Unidos, donde puedes llegar e imponer un montón de aranceles sin preocuparte por los mercados de capitales. Quiero decir, no hemos visto ese tipo de... No creo que quieras generalizar a los Estados Unidos basándote en lo que hizo recientemente el presidente Trump. Está bien, sí, buen punto, sí. Pero las élites estadounidenses en general se preocupan por el desarrollo, se preocupan por generar prosperidad. Lo hacen y los mercados tienen, pero no. Rechazar a Trump, incluso a Trump, por supuesto. Pero el punto es porque quieren mantenerse en el poder. Así que estoy de acuerdo contigo. Pero no debes subestimar que hay otras dos razones por las que los líderes están interesados en el desarrollo. Una, y es la más importante, es que la prosperidad se traduce en poderío militar. Y el poder militar es importante, porque si estás interesado en sobrevivir en un sistema internacional brutal, quieres ser poderoso. Así que quieres desarrollarte económicamente para poder traducir el poder económico en poder militar y mejorar tus perspectivas de supervivencia. Quieres recordar que cuando China era débil, tuvo el siglo de humillación nacional. La causa del siglo de humillación nacional fue la debilidad china. El problema era que estaban económicamente atrasados en comparación con el occidente en desarrollo. Así que hay esa razón de seguridad, así como la razón política interna. Pero la otra razón es que si eres el líder de un país, tienes un interés personal. Olvida la política al asegurarte de que tu gente sea próspera. Son tu gente. Quieres que lleven una buena vida o al menos una vida decente. Correcto. Así que creo que si eres un líder chino, te preocupas por tu posición política, te preocupas por el bienestar de tu cuerpo político y te preocupas por la seguridad de tu cuerpo político o de tu Estado-nación. Y todos esos motivos te empujan a trabajar muy duro para desarrollar tu economía. Y estábamos hablando antes sobre tecnologías de vanguardia. Si eres chino, tienes un interés profundo en estar a la vanguardia de todas estas nuevas tecnologías que existen, al igual que los estadounidenses. Si eres indio, tienes un interés profundo en relacionarte con los estadounidenses y con los chinos. Sabes, a menudo veo a todos estos científicos e ingenieros indios que vienen a Silicon Valley. Pensaría que desde el punto de vista de la India, deberían crear su propio Silicon Valley y mantener a esos científicos e ingenieros allí. ¿Por qué? Porque si estás a la vanguardia de las tecnologías líderes del mundo, eso genera riqueza, lo que significa que genera prosperidad. Es bueno para el cuerpo político, es bueno para la gente de India, China o Estados Unidos. Así que solo añadiría lo que dijiste al incluir esas otras dimensiones. Profesor Mearsheimer, ha sido un honor increíble tenerlo aquí y muchas gracias por su tiempo. Eres más que bienvenido, Mike. Gracias. Lo disfruté mucho. Gracias. Hola, mi nombre es Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos iniciado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 solicitudes para ti. Por favor, considera hacer una donación para la causa. El enlace está en la descripción a continuación. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Finalmente, no olvides presionar el botón de suscribirse. Don't forget to hit the subscribe button.